Bueno, primero buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Como sabéis, hoy nos reunimos aquí para celebrar el natalicio del Che. Contamos con la presencia de Ricardo Gadea, que fue familiar directo del Che y que naturalmente conoció y trató de manera directa. Y ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero Andrés. Hola, buenas tardes, bienvenidos, gracias por vuestra presencia. Y como bien ha dicho Luisa, pues hoy conmemoramos el 91 aniversario en que Ernesto Guevara de la Serna pues vio por primera vez la luz. Ernesto Guevara, que con el tiempo se convirtió en uno de los legendarios líderes revolucionarios de la historia contemporánea. Hoy que vivimos un mundo capitalista, globalizado, consumista, nos quieren convencer que estamos en el final de las ideologías, el final de las revoluciones y que otro mundo no es posible, que solamente se puede funcionar bajo este sistema, no hay otro sistema alternativo. Entonces nuestra pregunta sería si de verdad existe otro mundo posible. Pues naturalmente que sí. ¿Dónde está ese mundo? Pues tendríamos que buscarlo y buscar nuestros puntos de referencia para encontrarlos. Y uno de esos puntos es la figura del Che. No solamente por su ejemplo, sino también por todos los escritos que nos dejó y todas sus propuestas y también sus profecías, porque dijo muchas cosas que iban a pasar ante la evolución del capitalismo y las estamos viendo hoy en día. Por poner un ejemplo nada más, él predijo que ocurría algo parecido a lo que hoy conocemos como las ETTs, donde se iba a comerciar con los puestos de trabajo. Para mí el Che pues, ha sido un personaje básico en mi formación político-ideológica, porque yo empecé a formarme políticamente leyendo al Che, y gracias al Che descubrí el marxismo, descubrí el antiimperialismo. Y si yo no hubiera leído al Che, y no me duele reconocerlo, yo jamás habría leído a Marx, ni a Lenin, ni a Mao, ni a Ho Chi Minh, ni tampoco habría estudiado otras figuras antiimperialistas como Sandino, por ejemplo. Lo que ocurre es que luego pues el destino y la vida me tenía una sorpresa, que fue conocer a Ricardo, lo cual fue básico para mí, para mi comprensión del Che, porque Ricardo me transmitió muchas cosas que no vienen en los libros, como es el lado humano del personaje, porque ante todo, detrás del Che hay un ser humano, con sus errores, con sus defectos, y hoy en día, pues gracias a eso que me transmitió Ricardo, pues yo leo de otra manera al Che, lo asumo de otra manera, porque a veces cuando estoy leyendo tengo la impresión como que está dialogando conmigo. Y bueno, ante esta introducción, pues mejor que escuchemos a Ricardo, a quien damos la bienvenida, porque cuando hace 10 meses inauguramos esta sede, yo os confieso, compañero del círculo, que tuve una ilusión especial y dije, pues a ver si un día puedo traer aquí a Ricardo y hacer un acto con él. Pues ese día por fin ha llegado, antes de lo que yo esperaba, y tengamos el placer de disfrutar de la presencia de Ricardo y de sus palabras y de todo lo que nos va a contar. Y bueno, pues bienvenido Ricardo, y te cedo la palabra. Muy bien. Buenas tardes, queridos amigos, amigas y compañeros de Podemos Usera. Les agradezco de veras la invitación. Para mí, hablar del Che y recordarlo es algo que siento profundamente, y por supuesto que me siento obligado a dar este testimonio, porque en la vida hay circunstancias que permiten conocer algunos aspectos, como ha recordado Andrés, los aspectos humanos de este gran personaje que conocimos cuando todavía no era Che, o que era un Che que no tenía todavía la dimensión humana y revolucionaria que tiene hoy día. Yo quiero contarles un poquito, de manera anecdótica, cómo comencé a conocer a Ernesto Guevara.
La primera vez que yo escuché hablar de Ernesto, todavía no había ninguna guerra. Simplemente que mi hermana estaba exilada en Guatemala y teníamos correspondencia frecuente con ella. Ella contaba algunas cosas de su vida, pero no contaba mucho. Sin embargo, mis hermanas sabían que tenía una relación amorosa. Mis padres no lo sabían. Y llegó a la casa un exilado aprista. Mi hermana era aprista, era del partido aprista. En esa época, el partido aprista era el más grande partido político en América Latina. Era el partido modelo de la izquierda democrática. Era como otros grandes partidos, Acción Democrática y otros en América, ¿no? que eran una especie de socialdemocracia latinoamericana, una cosa así. Entonces, esa APRA tenía pues muchos exilados en Guatemala, y uno de ellos viene a la casa y cuenta que Hilda tenía un enamorado hippie. Sí, dice este señor, sí, porque es un argentino que dice ser médico y que anda pues muy desarrapado, no trabaja, no tiene una actividad ordenada, profesional como los demás. Y entonces la primera versión que llega a mi casa, que yo recuerdo, donde hablan de un Ernesto Guevara hippie. Eso habrá sido pues el año 54, ¿no? Ernesto había llegado a fines del 53 a Guatemala, allí había conocido a Hilda y habían desarrollado una relación, ¿no? Que para sorpresa de mis padres era una relación amorosa, pero mis padres no lo sabían mucho, ¿no? En ese momento. Ese es el primer recuerdo que tengo en la casa de Ernesto Guevara. Luego, cuando ellos tienen que escapar de Guatemala, cuando se produce el golpe contra el gobierno de Arbenz, entonces ambos tienen que escapar. Ernesto se asila en la embajada argentina en Guatemala e Hilda cae presa de la dictadura. Y entonces ellos se encuentran nuevamente en México. Y entonces ya desde México nos llegan muchas noticias de que nuevamente Hilda se había encontrado con Ernesto y poco tiempo después se casan, tienen una hija. Siempre las noticias no eran ni rápidas ni suficientes como son ahora. En esa época, para poder saber qué pasaba, se mandaban cables, y los cables eran pues unas pocas palabras y demoraban, en el mejor de los casos, varios días, ¿no? Hasta que te entregaran el cable en otro país. Entonces, es así como fuimos conociendo a Ernesto Guevara, y en la casa conocimos que nuestra hermana, que para nosotros como familia era una mujer muy destacada, ¿no? Ella era dirigente nacional del APRA, fue elegida en el año 48 como la más joven miembro de la dirección del APRA. Y en ese partido ella fue perseguida por la dictadura de Odría. Entonces es así como termina asilada en Guatemala, trabaja como economista en el gobierno primero de Juan José Arévalo y después en el gobierno de Arbenz. Entonces, claro,
Hilda, una mujer política de muchos años de militancia, en esa época había muy pocas mujeres así, con una profesión bastante importante, comprometida con el proceso guatemalteco. Era pues para nosotros familiarmente, era un modelo de desarrollo personal, político, profesional, ¿no? Y entonces es a través de Hilda que conocemos su relación con Ernesto y que comenzamos a tener noticias de Ernesto que no sabíamos exactamente durante los años iniciales exactamente qué era de Ernesto. Era Hilda la que tenía una enorme confianza y una excelente relación con él, pero familiarmente eso no llegó a ser bien conocido. Yo quisiera decirles que personalmente conocí a Ernesto recién en 1960, después del triunfo de la Revolución. Yo había ido a estudiar a la Argentina, como muchos jóvenes de mi generación en Perú. Se podía estudiar en la Argentina en mejores universidades públicas y con menos dinero, a pesar de vivir en otro país que estando en el Perú. Y entonces, claro, yo fui a la Argentina también. Y llegué un poco antes del triunfo de la Revolución Cubana. Así que pude conocer al padre de Ernesto, a don Ernesto, que era el representante del 26 de julio en Buenos Aires, ¿no? Había un comité muy activo que hacía las tareas de la solidaridad. Entonces, claro, en la Argentina yo me comprometí también con un grupo de jóvenes apristas. Comencé a militar. Para mí esto era personalmente un avance importante porque yo había estudiado en un colegio militar, en donde hablar del APRA era hablar pues de un enemigo público, ¿no es cierto? Era un tabú hablar de un partido con ideas de subvertir el orden público y la política, ¿no? Entonces, claro, todo esto en la Argentina me permitió aprender mucho, y entonces ya en el grupo de jóvenes apristas en el que militaba, desarrollamos la idea de ir a Cuba a aprender la experiencia de una revolución triunfante. Y es así como por varios caminos los jóvenes que integrábamos ese grupo nos dirigimos hacia Cuba. Yo tenía la suerte de que mi hermana había estado casada con él, se divorció el 59, pero tenía pues la posibilidad de que viviendo ella en Cuba pues tenía un apoyo directo. Yo viajé el año 60 a Cuba con la idea de estudiar una profesión, estudiar economía política. Y entonces, claro, yo no era en ese momento un militante revolucionario, tampoco era, digamos, iba a cumplir ninguna tarea política especial. Yo era un militante con sensibilidad social que creía en las ideas de esta revolución inédita, simpatizábamos con la causa revolucionaria, pero iba a estudiar una profesión. Así llegué a Cuba. Pero lo importante, lo interesante a recordar esta noche es que una de las primeras personas que conocí en Cuba fue pues a Ernesto. ¿Por qué razón? Porque Ernesto tenía una hija con mi hermana, vivía yo en la misma casa de ellos, y Ernesto iba 1 o 2 veces a la semana a visitar a su hija, ¿no? Iba muchas veces a quedarse un par de horas con ella en la misma casa, ¿no? Se sacaba la camisa, se sentaba
en el suelo, se ponía a ver dibujos animados, disponía de la sala, del espacio y jugaba con su hija. Y a mí me tocó la suerte entonces de compartir pues muchísimas veces esa relación amistosa con Ernesto. Yo puedo decir que me hice amigo de Ernesto por el lado familiar antes que político, ¿no? Yo en ese momento no hablaba con Ernesto de nada político. Yo tenía 18, 19 años, no había militado antes en un movimiento político revolucionario y por lo tanto yo no tenía un nivel de debate o de preguntas. Como yo había estudiado en la Argentina, Ernesto me preguntaba qué recordaba de la Argentina. Como jugaba ajedrez y a mí me gustaba el ajedrez, entonces teníamos un punto de interés común en el ajedrez. Teníamos amigos, relaciones. Me preguntaba la opinión sobre el movimiento campesino en Perú, sobre Hugo Blanco, sobre las tomas de tierra, porque pensaba que yo podía conocer algo de eso, no porque yo tuviera ninguna información, digamos, especial. Entonces, ese tipo de relación me permite conocer mucho a Ernesto durante un año, sin introducir en esa relación un nivel de debate político. Ernesto era una persona que llegaba a la casa muy cansado, venía de trabajar muchas horas. Él mismo decía, estoy molido, estoy roto, ¿no? He trabajado desde tantas horas y entonces lo que quiero es descansar un rato. Entonces él venía con su jeep, un grupo de sus más cercanos compañeros, y entraba a la casa, se quedaba allí y toda su atención era a su hijita Hildita. Hablábamos también de poesía. Yo recuerdo, por ejemplo, un día Ernesto ha venido con un papel en la mano y me ha dicho léelo. Y había pues un par de versos. ¿Qué te parece? Bueno, yo tenía dificultad para decirle qué me parecía, ¿no? Un par de versos, para mí, yo no conocía su poesía en ese momento. Sabía que le gustaba la poesía porque declamaba poesía. Él, en los momentos que conversaba, introducía Don Segundo Sombra, u otros poemas de gauchos argentinos. Eso lo introducía. Era capaz de acordarse de muchas estrofas rápidamente, como una manera de conversar, ¿no? Y entonces, claro, yo sabía que le gustaba mucho la poesía, pero no tenía idea de que él escribiera poesía, ni que le gustara tanto como para que en su trabajo diario pudiera escribir un par de líneas. Yo luego me entero que las líneas de poesía que me mostraba eran escritas por él, pero yo no tenía en ese momento idea alguna, ¿no? Yo recuerdo entonces un Ernesto Guevara que era un hombre íntegra y totalmente dedicado a la actividad revolucionaria. Él no tenía en su ropa o en sus cosas nada que no fuera el uniforme común y corriente de un militar, sus botas. No tenía absolutamente nada, ¿no? Era un hombre sumamente cuidadoso en eso, totalmente desatendido de todo
lujo, ostentación o algo especial que él tuviera. Tanto así que recuerde que un día, estando en la casa de Hilda, él fue a la cocina, estaba allí, pues, ¿no? Fue a la cocina y vio un saco de patatas. Había un pequeño saco de patatas que estaba ahí en la cocina. Entonces él ha regresado y me ha dicho, ¿y ese saco de patatas? Y le digo, bueno, no sé, creo que se lo han regalado a Hilda en la cooperativa donde ha ido esta semana, ¿no? Entonces, ¿para qué dije eso? Se molestó terriblemente y me dijo, pero no puede ser, ¿no es cierto? ¿Cómo yo que predico que un revolucionario no debe tener ninguna ventaja sobre el consumo del pueblo, va a aceptar, como yo voy a aceptar que en la casa de mi hija tengan un saco de patatas, ¿no? Entonces, claro, luego Ernesto le ha llamado la atención a Hilda. Hilda me ha dicho, ¿pero qué has dicho? ¿Para qué lo contaste? Un lío de este tipo. Realmente Ernesto era sumamente riguroso, cuidadoso, pero era hasta cierto punto un extremista digamos, del rigor de la vida de un revolucionario. Yo creo que eso fue una de sus características. Yo he sido testigo de que la gente cubana que trataba con él en el ministerio, la gente que tenía responsabilidades, que de alguna forma negociaban con el ministerio, tenían muchísimo cuidado en hablar con él. Cuidado en el sentido de que Ernesto era una persona que escuchaba muy atentamente y que podía, a partir de lo que escuchaba, darse cuenta de que había alguna cosa irregular o que no estaba suficientemente clara, y entonces hacía preguntas, era, digamos, exigente en su relación con los cargos, y entonces la gente tenía cuidado, en cierta forma un temor de la fiscalización cuando hablaba con el Che. O sea, hablar con el Che era digamos, pasar, digamos, una exigencia especial. No era fácil, digamos, palabrearlo, darle la vuelta a las cosas y que todo quedara así. Era sumamente riguroso. El Che se esmeraba en hacer lo que él decía, no simplemente en decir que otros hagan las cosas. Entonces, él, en el lapso que lo he conocido de esta forma, pues siempre para él decir una cosa era una unidad total con la aplicación en la práctica de esa afirmación. No era simplemente un propagandista, digamos un agitador irresponsable. Era sumamente serio. Yo he sido testigo de que Ernesto quería mucho a su hijita Hildita. Su hijita Hildita nació en México el 56, ¿no? Cuando ellos se casan, ¿no? Ya nace su hijita, es la primera hijita de él. A los 4 meses la hijita ya está presa, porque todo el grupo de cubanos en México cae preso. Y entonces Hilda, como esposa de Ernesto, con la hijita también son llevados a prisión. Pero claro, los que quedan presos son los
los dirigentes del grupo, y Ernesto se queda como casi 3 meses preso en México y finalmente logra su libertad. O sea, había una investigación en México sobre cubanos que preparaban una actividad contra Batista, ¿no? Y entonces seguramente la CIA, otros organismos estaban involucrados en esa investigación. Creo que la relación entre Ernesto y su hijita fue siempre muy buena, porque cuando Ernesto la conoce, ya Higuita tenía como 3 años, ¿no? O sea, claro, la conoció muy bebita, pero luego se van a Perú y cuando la vuelve a ver, ya es una niñita que habla, que puede dar una opinión infantil, ¿no? Pero ya tiene una relación más perdurable, ¿no? en ella. Creo que a grandes rasgos ese es el Ernesto que yo conocí, ¿no? Un hombre serio, una persona disciplinada, una persona trabajadora, una persona que mide cada paso, cada afirmación, cada gestión de manera cuidadosa, que es responsable en ese sentido de lo que quiere ser. Yo después, en la medida que ha ido pasando el tiempo, ya pues inevitablemente me comprometí con el proceso revolucionario cubano. Concretamente el 15 de abril del 61 se produce el ataque de Playa Girón, y ese es el momento en que otros compañeros latinoamericanos y yo también decidimos incorporarnos a los compañeros que defendían la revolución ante la agresión norteamericana, ¿no? Yo tenía la suerte de haber estudiado en un colegio militar, entonces en ese momento me acordé de eso y claro, me presenté para poder participar en la defensa. Los cubanos no nos mandaron al frente, nos pusieron a cuidar edificios, pero de todas maneras ya quedamos relacionados con la milicia, y durante por lo menos un año y medio más he estado permanentemente en la actividad de las milicias y en las movilizaciones a las playas. Era una situación muy compleja hasta el 62, ¿no? La amenaza de invasión era persistente, ¿no? Como decían los cubanos, en el horizonte se veía la proa o la quilla de los barcos norteamericanos, que estaban situados a 4 millas de la costa, estaban allí, ¿no? Entonces estaban en aguas internacionales, pero se les veía, pues, ¿no? Entonces no se sabía por dónde iba a producirse un ataque. Yo quiero decirles que independientemente o más allá, en todo caso, de la relación personal que tuve con Ernesto, que me permitió en algunos casos consultarle, claro, algunas decisiones y contar con su opinión. Más allá de eso, por mi propio desarrollo político y personal, yo comencé a tomar algunas responsabilidades particulares. Es decir, yo no soy solamente el familiar de Ernesto. Yo hice una militancia revolucionaria en mi país por mis propios
compromisos y contando en algunos casos con un acuerdo con los compañeros cubanos, entre ellos el Che, y en algunos casos también con discrepancias en algunos momentos. O sea, no es que hayamos tenido simplemente una relación, digamos, directa, de total acuerdo siempre. Nosotros, o sea, yo me incorporo a un grupo de estudiantes peruanos que optamos por la preparación militar en Cuba. Ese grupo luego se compromete con algunos de los partidos o movimientos que podían realizar la lucha revolucionaria en Perú. En el caso del sector en el que yo estuve, nosotros militamos en el movimiento de izquierda revolucionaria. El movimiento de izquierda revolucionaria MIR era un movimiento con la ideología y el pensamiento de la izquierda revolucionaria, como nos había enseñado la Revolución Cubana, pero en el que convergían compañeros que venían desde el APRA, en algunos casos, hasta compañeros de la izquierda independiente y de sectores populares no militantes, ¿no? Todos habíamos creado ese movimiento de izquierda revolucionaria. El MIR realiza en Perú una lucha importante y dentro de ese proceso de lucha hay también un movimiento guerrillero el año 65-66. Movimiento guerrillero que es derrotado por las Fuerzas Armadas, pero que sin embargo los militares que nos derrotan por la vía militar, sin embargo se dan cuenta que nosotros teníamos razón y ellos mismos después nos lo dijeron. Y entonces esos militares 2 años después le dan el golpe al mismo gobierno de Belaúnde contra el cual nos habíamos alzado. Y se crea el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas que dirige Velasco Alvarado, que nacionaliza el petróleo, que da una reforma agraria y que hace una serie de medidas, ¿no?, que son muy parecidas a las que nosotros habíamos planteado en el programa de las guerrillas del 65. Es decir, nosotros consideramos que a pesar de que perdimos en esa experiencia revolucionaria, porque tuvimos errores, sin embargo, nuestro programa era correcto y la lucha guerrillera demostró a través del MIR en ese momento que aún sin tener unas Fuerzas Armadas propiamente dichas, con la estrategia guerrillera se podía combatir a un ejército poderoso. Y de hecho la guerrilla se desarrolló durante 7 meses, como dicen los expertos. En esa guerrilla los muertos, las bajas del campo militar son más que las que se producen en la guerra internacional anterior contra Ecuador, ¿no? O sea que no era un pequeño enfrentamiento, era verdaderamente una guerrilla importante. Y al final se lograron algunos cambios que son históricos en Perú. Por ese proceso, claro, muchos compañeros murieron. Nosotros tuvimos 100 compañeros, 100 dirigentes. Nuestro secretario general, en primer lugar, Luis de la Puente Uceda, pero 100 dirigentes que cayeron víctimas de la represión, en combate unos, otros asesinados, otros desaparecidos. Y se calcula en ese enfrentamiento
tal vez de 5 a 10.000 víctimas civiles que nunca fueron tomadas en cuenta en ningún informe, porque los civiles en las zonas indígenas y amazónicas son no identificados, ¿no? Solamente se recuerda en los partes a los combatientes que tienen cierto nombre, cierto prestigio, pero los demás no aparecen. Y yo personalmente quedé 5 años preso como miembro de la dirección, hasta que el gobierno militar dio una amnistía e indulto, y entonces pude salir en libertad en diciembre de 1970. Luego de eso, pues yo he continuado a lo largo de los años mi compromiso con la izquierda revolucionaria peruana. He militado durante muchos años, aún ahora sigo militando en partidos y movimientos de la izquierda peruana, y creo que siguen vigentes las ideas de la necesidad de un cambio revolucionario, no solo en Perú, en todo el continente, ¿no? Siguen vigentes las ideas del Che, siguen vigentes las ideas del socialismo. Creo que lo que nos demostró toda esta historia es que si bien la experiencia, si bien la lucha del Che en particular fracasa el 67 con su muerte, pues lo que nos queda muy claro es que su ejemplo persiste, que sus ideas son una enorme contribución al marxismo y al pensamiento revolucionario, y que más allá del mito que encubre y oculta muchas de las enseñanzas principales, yo creo que el Che sigue siendo una bandera de lucha revolucionaria de los pueblos. Yo quisiera mencionar un solo ejemplo para concluir. En el 50 aniversario de la muerte de Che, estuvimos en Bolivia en el encuentro mundial que se realizó en Valle Grande. En ese encuentro participaron pues miles de guevaristas de todo el mundo, algunos intelectuales, políticos, dirigentes de masas, artistas de múltiples países y especialidades. Uno de ellos, al que recuerdo especialmente, es Carlos Tablada. Carlos Tablada es el autor de un libro muy conocido que se llama Las ideas económicas del Che. Carlos Tablada estuvo en el encuentro y contó ampliamente su testimonio de vida personal y también pues científico, porque él es economista, y finalmente su libro se ha convertido en una referencia mundial importante. Él investiga sobre las ideas económicas del Che a fines del 60, en los años en que el Che muere, hasta el 70, y encuentra muchas cosas importantes en los escritos que ha dejado el Che, en los textos que ha escrito, en sus intervenciones, en su correspondencia. El Che deja muchísimo material. Lo que se ha publicado es solamente una pequeña parte, pero entonces él comienza a investigar esto y entonces descubre que el Che tenía un pensamiento económico desarrollado,
y evidentemente crítico frente al pensamiento económico imperante en la época, que era el modelo soviético. En Cuba, en esa época, solo existía el modelo soviético. Y curiosamente, no se podía poner en debate o discutir o investigar nada crítico sobre ese pensamiento, ese modelo. Y entonces Carlos Tablada cuenta que cuando él termina su investigación, entonces la universidad no aprueba su propuesta de tesis, y poco después le da de baja la universidad en la Facultad de Economía, ¿no? Y él lo cuenta, lo contaba delante de los compañeros representantes de Cuba. Ninguno de ellos dijo nada, ¿no? Entonces él contaba que así fue, era un tabú, y él tenía, al investigar sobre este tabú, chocaba con la verdad oficial. No se podía tocar eso. En la verdad, nosotros lo entendemos bien. Cuba, un pequeño país, una pequeña isla, asediada por el imperialismo, amenazada de invasión y asfixiada económicamente, su única salvación era la alianza con la Unión Soviética y con con todo el conjunto de países socialistas. No se podía construir, ¿no?, o salvar la revolución si no es en alianza con esto. No era posible. Pero eso es la verdad política en concreto. Pero desde el punto de vista de la reflexión marxista, había pues muchas cosas discutibles. Entonces el Che tiene textos que ha escrito en donde señala que determinados aspectos del modelo soviético no son sólidos, no contribuyen al desarrollo del socialismo, son herramientas que se han prestado del modelo capitalista, que no crean conciencia, que deforman conciencia. Y finalmente el Che en esos textos postula que de no haber una corrección, esto va a fracasar y va a regresar al capitalismo. O sea, el Che fue el primero dentro de los, ya no digamos los dirigentes cubanos, en América Latina, el primer dirigente de un partido comunista que haya investigado seriamente el tema económico y que haya llegado a la conclusión de que había errores y fallas en la manera como se construía el socialismo en la Unión Soviética que iban a conducir al regreso al capitalismo. Es decir, el Che había desarrollado un pensamiento. El Che no era economista de origen, era médico, pero su gran cualidad es que él, todo lo que hacía, lo hacía de una manera absolutamente responsable. Para ocuparse del Ministerio de Industrias, él se forma, ¿no? Se forma como economista y pide auxilio, hace seminarios, hace talleres, hace encuentros, invitando a algunos de los más importantes economistas de la época. Y por ejemplo, no tenía fronteras. El Che invita a Bettelheim, pero invita también a Mandel, ¿no? O sea, invita al economista prochino y al líder de la Cuarta, ¿no? Los invita a Cuba para discutir sobre economía política, ¿no?, en talleres. Y entonces, claro, esto permite que el Che tenga un grado de conocimiento teórico y además de información concreta fundamental para entender la realidad. Eso es el marxismo, pues. Eso es el marxismo. Porque si no, estaríamos hablando aquí de un catecismo, ¿no? Somos creyentes en el Che y repetimos simplemente su receta.
no es receta. Y yo quiero destacar, porque estamos conmemorando el aniversario, ¿no? El 91 aniversario del Che. Y es que también coincide con el aniversario de José Carlos Mariátegui. Mariátegui en Perú fue el más grande pensador marxista latinoamericano. Y él, como el Che, también era partidario de no tener dogmas ni tener recetas. La revolución tenía que ser creación heroica, tenía que ser una creación en función del pueblo que lucha y de la realidad a la que se enfrenta para plantear soluciones siempre inéditas. Si no, no es revolución, ¿no es cierto? Entonces, esa cualidad es la que tuvo el Che. Y para terminar con Carlos Tablada. Carlos Tablada pudo seguir adelante con su investigación, ya no por la universidad, sino porque presentó su texto a la Casa de las Américas, eran pues varios temas, entonces en el tema de testimonio, y entonces Carlos Tablada ganó el premio Casa de las Américas, habrá sido el 72, así, y entonces la Casa de las Américas publicó como parte del premio el libro de las ideas económicas del Che por primera vez, cuando nadie en Cuba decía poder publicarlo. No, en Cuba no había recursos para publicarlo, pero solo la Casa de las Américas pudo hacerlo. Finalmente, Carlos Tablada logró publicar el libro después en muchos lugares. He visto que ya tiene más de 300 ediciones, ¿no? Y entonces al final ese libro se ha convertido en un clásico de cómo se hace una investigación y también sobre el aporte del Che al pensamiento económico marxista y a la historia concreta de Cuba y del mundo en el tema de la construcción del socialismo, ¿no? Entonces, es la historia delante nuestra, ¿no? Yo menciono aquí a Carlos Tablada porque ha sido protagonista intelectual de este trabajo, pero en el fondo el gran renovador es el propio Che, ¿no? Porque el Che, en este campo, que no era su especialidad, sin embargo, va muchísimo más allá de lo que van otros grandes líderes revolucionarios en el mundo, ¿no es cierto? Porque estudia, conoce y profundiza el conocimiento teórico y concreto sobre la economía para poder investigar el aporte concreto de este modelo soviético vigente en ese momento. Bien, compañeros, tal vez les he cansado un poco con esta larga referencia en la que he mezclado cuestiones personales, referencias al Che y algunas otras cosas. Pero más bien, yo sé que estamos aquí para poder contribuir, ayudar, apoyar al desarrollo de las ideas. Así que pienso que lo mejor sería que hubiese una parte de preguntas lo más democrática posible, en donde podamos entre todos buscar mejores respuestas a estos problemas del socialismo y de la época. Gracias. Toma la palabra, compañero Andrés. Bueno, antes de entrar al debate, quería comunicaros que todo esto tan interesante que nos ha contado Ricardo sobre su familia, su hermana Hilda escribió un libro que en su día se llamaba Años Decisivos, donde ella relata pues todo esto que nos ha resumido Ricardo, de la época de Guatemala, de México, hasta la llegada a Cuba. Ricardo ha rescatado ese libro que estaba en el olvido y lo ha reeditado con el nombre de Mi vida con el Che.
Tenemos ahí unos ejemplares que si alguien está interesado, pues lo puede adquirir. Bien, pues si alguien quiere intervenir, cojo primero los nombres. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí. ¿Nombre? Virginia Velázquez. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere preguntar? Rafael Peña. ¿Alguno más? Bien, pues. Bueno, yo más que preguntar quería saber, porque uno de los temas principales de aquí me parece muy importante, ¿no? Todo es importante, pero a mí me parece bastante el tema de Hilda, ¿no? De la aparición de Hilda en la vida de nuestro Che Guevara. Yo creo que, como dice Andrés, ha estado en el olvido su libro, y en buena hora que se ha reeditado. Yo creo que, no lo sé, eso supongo que me da la respuesta Ricardo, tuvo una influencia importante Hilda, a la hora de quizá de tomar el camino que tomó el Che Guevara. Tuvo una influencia importante, y por otro lado, siendo mujer, probablemente el hecho de ser mujer, a pesar de que haya sido la izquierda donde ella ha militado, se la haya tenido un poco más a la sombra de lo que verdaderamente fue. Así es. Nosotros preguntamos. Bien. Pilar. Contestamos Sí. directamente. Ah, vale, sí, contesta. Sobre ese punto, lo primero es que es evidente que Hilda influyó mucho en el Che. Quienes puedan leer el libro de Hilda van a ver cómo se desarrolla esa relación donde se combina los intereses en conocer el proceso guatemalteco, porque se conocen en Guatemala. Ese es el interés inicial de Ernesto. Ernesto viene desde muy lejos para conocer el fenómeno de la Revolución Guatemalteca. Hilda es una persona que por el hecho de ser exilada y de tener contacto con una gran cantidad de otros exilados, entonces tiene pues una visión por dentro de ese proceso. Entonces eso es lo que explica el interés inicial, ¿no? Pero luego Hilda es una militante de muchos años de actividad política, con un pensamiento desarrollado, y luego Ernesto, por su parte, es una persona que nunca ha militado, pero que tiene una gran inteligencia, una gran sensibilidad social, que le ha llevado por los caminos de América a conocer distintos procesos, evidentemente con un interés, ¿no?, en comprometerse en general, pero que nunca lo había ni siquiera intentado, ¿no? Entonces, claro, ese aspecto le lleva a discutir mucho sobre lecturas, ¿no? Hablan desde Lenin, Mao, etc. Comienzan a leer El Capital juntos. Hilda recuerda que, claro, en El Capital ella tenía mucha mayor versación que él, porque por su profesión, ¿no? Pero que sin embargo él quería que leer el libro de Marx en el idioma original, ¿no? Hilda también sabía 3 idiomas, ¿no? Hilda lo que sabía es alemán, francés e inglés. Entonces, y Ernesto lo que sabía es francés. Entonces, claro, ellos
en su relación, que la cuentan de manera detallada, ellos se planifican para estudiar. O sea, es una relación de una pareja que piensa en la revolución, ¿no? Primero en la revolución de Guatemala, pero luego ya se plantean el problema de cómo va a ser la revolución, cómo se puede hacer una revolución en América. También discuten mucho del tema de la izquierda, porque en esa época la izquierda estaba dividida básicamente en dos grandes corrientes. La corriente llamada democrática, que era una corriente que había terminado apoyando a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Contra el eje alemán, japonés, italiano. Finalmente un sector de la izquierda latinoamericana apoya a Estados Unidos, ¿no? Y comienza a recibir subvenciones de las agencias financieras norteamericanas. Y entonces se pasan a ser proimperialistas, ¿no? Y por otro lado, el otro sector era el sector de la izquierda comunista, ¿no? Que, digamos, defendía los principios socialistas, revolucionarios, más cercanamente a la Unión Soviética, ¿no? Había ese sector de la izquierda, ¿no? Donde había pues comunistas y también trotskistas, ¿no? Pero que eran parte de un sector común, ¿no? Entonces, claro, esa discusión, y recuerdo que una vez Ernesto le plantea a Hilda, lo que no entiendo, le dice, es cómo vos sos, le dice, una militante del APRA, de la izquierda democrática, si de triunfar esta revolución, lo primero que harían es pues abandonar todas sus compromisos revolucionarios y pasarse a defender Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Ernesto le dice, me parece que no puede explicarse cómo tú sigues siendo militante del APRA si piensas como comunista, ¿no? Claro, Hilda era del sector de izquierda del APRA. Ese sector de izquierda rompe, ¿no? En un momento rompe con el partido. Concretamente Hilda, el año 59, rompe con la dirección aprista, se compromete con el MIR, con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y durante algunos años milita en el MIR, ¿no? La misma organización en la que yo también milito, ¿no? O sea, claro, tenía razón el Che, que con las ideas del APRA o de Acción Democrática, pues no se podía cambiar la realidad latinoamericana, ¿no? Lo que pasa es que para un grueso sector de la izquierda, tampoco los partidos comunistas tenían una historia muy atractiva. También había algunos errores importantes, ¿no? La izquierda comunista durante muchísimos años se había convertido simplemente en una aplicadora de políticas sindicalistas, electoralistas, frentes democráticos para participar en las elecciones, y había abandonado todo proceso revolucionario que cuestionara el poder. Fíjese que el movimiento 26 de julio, con el cual finalmente se compromete el Che, donde está Fidel, es un movimiento que comienza con el intento de asalto al cuartel Moncada, del 53, y que luego se propone la lucha revolucionaria contra Batista. O sea, no cree en la alternativa comunista. Tan es así que el Partido Socialista Popular de Cuba no apoya a los revolucionarios de Fidel, ¿no? Y pasa año y medio
en el poder para que el Partido Socialista Popular finalmente reconozca que es una revolución. O sea, ni siquiera reconocía que era una revolución. Planteaba que era un proceso con medidas antidictatoriales y antiimperialistas, pero que también tenía peligros y retrocesos, ¿no? Y por lo tanto se planteaban apoyar lo positivo y combatir lo negativo. O sea, no reconocían que era un proceso revolucionario.